Buenas tardes, mi nombre es Marisol, curso el octavo semestre en la carrera en Historia dentro de la Facultad de Filosofía y Letras. Y pues bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre mis temas de interés, que son la historia de la psiquiatría, específicamente la psiquiatría infantil y la historia de las infancias. A partir de un poquito de mi tema de investigación para mi tesis, que es la Escuela de Niños Anormales, la ruptura de la normatividad de las infancias dentro del Hospital General La Castañeda, entre 1932, que es cuando se inaugura el pabellón infantil dentro de La Castañeda, y pues con ella todo el proyecto que fue la Escuela de Niños Anormales, hasta el 68, que fue el cierre definitivo de dicho hospital. Bueno, para empezar me gustaría hablarles un poquito de qué es lo que me interesa dentro de estas dos temáticas y de qué manera ambas pueden funcionar, ¿no? Cuando empecé a investigar un poquito sobre historia de la psiquiatría, me di cuenta que me gustaba también la historia de las infancias, pero me conflictó un poquito ver de qué manera podía unir pues estos dos intereses, vaya. Y pues bueno, creo que la historia de las infancias la podemos abordar a partir de cualquier otro tema, ¿no? O sea, los niños siempre han existido, todos fuimos niños en algún momento. Y pues como historiadores creo que es importante tomar en cuenta que existen también otros sujetos históricos, no siempre verlo a partir de nuestro adultocentrismo. Y pues bueno, más bien de esta manera fue que pude relacionar ambos temas. Me gusta siempre hacer como una aclaración que la infancia es un constructo, entonces pues es por ello que ha cambiado a través del tiempo, ¿no? La idea de lo que como adultos tenemos de las infancias no siempre es la misma, tanto en distintos lugares, en distintas épocas, pues va siendo modificada, y al igual podríamos utilizar otros términos, ¿no? Por ejemplo, el adolescente no siempre se considera lo mismo por adolescente y no siempre le damos la misma carga social a lo que es ser un adolescente. Entonces, creo que igual es importante tomar en cuenta que los niños no son sujetos pasivos, entonces muchas veces hablamos de ellos como si, bueno, existieran y nosotros los analizamos y ya, ¿no? Pero pues no, o sea, siempre, como mencioné antes, siempre han estado dentro de la historia, y pues creo que es nuestro deber como historiadoras e historiadores analizar y proponer otros sujetos y no siempre irnos, o sea, puede ser el mismo tema, pero modificar el sujeto que pensamos historiar. Y pues bueno, dentro de México, las principales autoras que han abordado temas referentes a la infancia es Susana Sosensky y Dolores Lorenzo. Ambas pues hablan un poquito de la idea de infante y tienen casos muy concretos. Por ejemplo, Sosensky habla sobre tiene un texto sobre una niña en la Revolución y lo analiza a partir de sus diarios, ¿no? Entonces también eso es importante, podemos ver la historia de las infancias, pero a partir de dónde, ¿no? O sea, lo analizamos nosotros los adultos, obviamente, pero pues podemos ver escritos de niños, dibujos o hasta con fotografías, ¿no? Pues bueno, aterrizándolo un poquito a mi tema, a mí lo que me interesa son las infancias, pero cómo se rompe con esta idea ideal del infante, que el infante tiene que ser inocente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un niño o un infante, bueno, más bien lo que se considera por infante, no lo es? Y a partir de esta como necesidad social de generar la otredad de las infancias, bueno, ¿qué es lo que propone principalmente los intelectuales y las instituciones gubernamentales durante el siglo XX? Y pues bueno, es importante aclarar que durante el siglo XX la niñez fue un tema sumamente importante, como lo mencioné, para intelectuales e instituciones, ya que estaban buscando qué lugar se le iba a dar a los niños dentro de la sociedad, porque ya no los podían ver como, bueno, tienen que ir a la escuela y ya, ¿no? Sino que los empezaban a ver como personas que iban a ser en algún momento adultas, entonces tenían que responder a ciertas necesidades de ese momento, que era combatir la criminalidad, los males mentales y el alcoholismo, entre otras cosas, ¿no? Porque aparte en ese momento había mucha gente indigente
y pues bueno, qué era lo que podían proponer a partir de, pues sí, del gobierno para erradicar esos males, ¿no? A partir de ello se construyó la Escuela de Niños Anormales. Antes de eso estuvo el pabellón infantil dentro de la Castañeda. Y pues bueno, Matilde Rodríguez Cabo fue la que lo inaugura, que fue la primer psiquiatra mexicana. Y pues es todo un reto, ¿no? Principalmente para la sociedad de la época, porque dicen, bueno, entonces, ¿qué es lo que se considera como anormal? Y todo el proceso por el cual tiene que pasar un paciente para, pues, ser diagnosticado, ¿no? Dentro de la escuela había 4 como subgrupos, porque estaban divididos en matutino y vespertino, y dentro de ellos pues había otros grupos, ¿no? Que eran los débiles mentales profundos, los imbéciles de primer grado y los imbéciles de segundo grado, que pues es importante también pues tener siempre en cuenta que pues son términos que en ese momento eran lo que los médicos decían, ¿no? Entonces también creo que igual tenemos que ver este tipo de cosas como con muchas pinzas. Existen muchos textos de Foucault que hablan pues justo de cómo el conocimiento se construye a partir del poder y lo que sabemos pues sí, justo se construye, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que no porque en ese momento fueran considerados como, no sé, débiles mentales, significa que realmente lo fueran, ¿no? Entonces es importante que no demos por hecho que los niños eran anormales. Seguramente, por ejemplo, había niños con psicosis o con epilepsia o con retraso mental, pero pues bueno, era un diagnóstico del momento y creo que eso es como muy importante que no lo perdamos de vista. Dentro de la escuela se crearon muchos como programas en los cuales buscaban rehabilitar a los niños de diferentes maneras y era por ello que los tenían subdivididos, ¿no? Algo que se me hace muy interesante es que también la historia de las infancias y de la psiquiatría la podemos unir con la historia del cuerpo porque, por ejemplo, una de sus terapias era hacer excursiones o hacer huertos o estar como en áreas verdes para que los niños se conectaran como de una manera un poquito más directa con la naturaleza y pues en ese entonces se consideraba que les servía como para su salud mental. Entonces era un tipo como de terapia, de igual manera pues les enseñaban a sumar, a restar, dependiendo obviamente del grupo en el que estuvieran, ¿no? Porque por ejemplo con los imbéciles de segundo grado pues eran más terapias como motrices también y les enseñaban moral, les enseñaban cosas sobre salud, pero como de limpieza, por así decirlo. Entonces, pues justo es muy interesante, ¿no? Cómo podemos unir la historia del cuerpo con la historia de las infancias también. Y pues bueno, creo que nuestro deber debería de ser, bueno, como historiadores e historiadoras, humanizar un poquito más la historia. Creo que eso es algo con lo que me he topado dentro de la carrera, que podemos hablar mucho de muchos sujetos históricos y de muchas personas, porque pues eso es la historia, ¿no? O sea, es un acercamiento a nuestro pasado como humanidad, pero pues de nada sirve si no vemos justo esa parte humana, ¿no? Entonces, los invitaría yo a que pues dentro de sus temas de investigación no den por hecho que, por ejemplo, hablar de niños anormales, pues que los niños eran anormales, sino que pues hay como que tratar como con pinzas ese tipo de temas. Y pues bueno, igual para la historia de la psiquiatría, pues es como muy importante esto, ¿no? De hecho, el doctor Andrés Ríos tiene varios textos en los que pues hace como estudios de casos muy particulares y creo que el leerlo es muy satisfactorio porque pues te da cuenta de eso, ¿no? Que estamos tratando o que estamos trabajando con seres humanos y con ese mismo respeto tenemos que hacer la historia. Pues bueno, creo que eso es todo de mi parte. Los invitaría a que analicen o que estudien más un poquito estos temas y que pues bueno, la historia de las infancias sea un lugar en el que podamos encontrar pues otro tipo de historias.
Gracias.